Nuria Kaiser es escritora, docente, editora y periodista mexicana, licenciada y maestra en Letras Modernas Inglesas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en diversas revistas y suplementos literarios de la Ciudad de México y en el interior del país. Ha trabajado como conductora y periodista en medios como TV UNAM y Canal 22. En 2017 obtuvo el premio Manuel José Otón y hoy está con nosotros para hablarnos sobre esta novela, Una vida de mentiras, publicada por Editorial Planeta. Pues Nuria, bienvenida, ¿cómo te encuentras esta tarde? Muy contenta de estar contigo, Patricia, platicando de mi novela. Pues Gracias. esta novela sucede en Querétaro. En Querétaro, dentro de una sociedad pues alta, porque hay varios personajes, entre ellos Cecilia, Marlene, que es la hija de Cecilia, Federico Sánchez Anguiano, que es el hijo de Cecilia, y Lucía, que es la novia de Federico, que empieza narrando que se va a comprometer con este Federico. Cuéntanos un poco cómo surge esta novela. Claro, Patricia, la novela surge pues, con la pregunta de qué pasaría si tu vida de pronto sientes que está a punto de cambiar para bien y cambia para mal. A mí siempre me interesa mucho esta transformación que tienen los personajes cuando un evento inesperado ocurre y Ujú. cómo la identidad se desarrolla al estar frente a este acontecimiento inesperado. Entonces surge tras la pregunta justamente el personaje de Lucía, que es una chica de clase media alta de Querétaro que parece que tiene una vida perfecta y a 5 días de casarse, su prometido pues desaparece. Entonces, esa fue la premisa principal de la novela y a partir de ahí surgieron otra serie de personajes con los que la historia de Lucía se iba tejiendo. Están Cecilia y Lucía recibiendo todos los invitados en el compromiso, porque para ellos tener a la sociedad como que alrededor de ellas era muy importante por la situación económica alta de Cecilia, ¿no? Uh -huh. Pero hay cierto roce entre ella y la suegra, y le dice Cecilia a Lucía: el mayor deseo que tengo para ti, Lucía, es el más importante para una esposa, que seas capaz de obedecer. No olvides nunca que esa es la mejor cualidad en una mujer, ser obediente. Y ahí Lucía dice, oh, ¿qué pasa, no? Desde este momento me estás diciendo eso, es una advertencia, una amenaza. Cuéntanos de esta difícil relación entre Cecilia y Lucía. Pues hay un choque generacional entre ellas, ¿no? Además del objeto del deseo, que es el hijo de Cecilia y el novio de Lucía. Ujú. Lo que yo quería plantear en la novela, y justo por eso elegí Querétaro o la vida en provincia, es porque provincia en México, o sobre todo esta región del Bajío, ¿no? Porque tampoco podemos generalizar como que la provincia es una sola cosa, pero digamos toda la región del Bajío, que está muy, que pues fue justo donde se asentó la colonia con todos estos valores religiosos muy españoles. Estos valores siguen bien vigentes y estas dinámicas entre los integrantes de esa sociedad siguen muy vigentes. Yo soy de San Luis Potosí y veo que aún preceptos como este, como que las mujeres tenemos que ser obedientes, no grites mucho, no digas la verdad. Esto yo lo escuchaba cuando yo tenía 10 años y ahora que tengo 43, sigo escuchando lo mismo. Yo me fui mucho tiempo de San Luis Potosí, regresé después de casi 20 años y me sorprendía el cambio que había sufrido la ciudad y por otro lado me sorprendía que había cosas que seguían igual. Entonces quería retratar estas dinámicas justo en estos dos personajes, ¿no? En Cecilia y en Lucía. Justamente Cecilia le está diciendo algo que es un valor caduco, que es la idea de la esposa tradicional que se queda en su casa, que obedece al marido, que vive para las apariencias. Y tenemos a Lucía, que si bien tampoco es muy transgresora, o sea, no es un personaje transgresor, sí es una chava pues de otra generación que está viendo cambios en las mujeres, que está viendo cómo el movimiento feminista está cambiando las dinámicas, pero ella sigue inmersa en esta sociedad tradicional y también se ve en la relación entre ella y su novio, ¿no? Su novio todavía le Ujú. sigue diciendo cosas como calladita te ves más bonita,
salte de trabajar cuando nos casemos, en fin, pues cosas que ya están caducas, pero que sin duda siguen operando y que funcionan de una manera muy distinta en Ciudad de México como capital que en provincia. Entonces, creo que los personajes de Cecilia y Lucía pues representan este choque generacional y choque de valores entre lo antiguo y lo nuevo. Sí, Lucía es una maestra de kinder, a ella le gusta mucho su trabajo y en la novela cuentas que realmente para llegar y para meterse a esa posición social, pues le costó mucho, mucho trabajo, los esfuerzos que tenía su mamá, que le pagó una carrera, por conseguir ese trabajo en ese kinder tan exclusivo. Y como tú bien lo dijiste, cuando ella se case, ella va a dejar de trabajar y le hacen una despedida en el kinder, todo. Y su jefa Patricia le dice a Lucía, ¿estás segura, Lucía? Eres muy buena en lo que haces y sin dinero no tendrás la opción de tomar decisión alguna. Vas a perder tu libertad. Ninguna mujer sobrevive un matrimonio sin ella. Qué fuertes palabras, ¿no? De la jefa. Háblanos un poco de este tema. Bueno, Virginia Woolf era una de las mujeres que decía que, bueno, ella lo refería a la literatura, ¿no? Que toda mujer para escribir necesita una habitación propia y no se refería simplemente al espacio físico, sino que esta habitación propia era justamente la libertad. Y sí creo que no hay libertad sin una independencia económica. Siempre que a mí me piden un consejo a alguien que se va a casar, digo eso, nunca dejes de trabajar ni dejes de ser independiente económicamente porque te posicionas en una situación de menos poder frente a tu pareja. Entonces, por eso yo decía que Lucía, a pesar de que es una chava de otra generación y que tiene pues ya valores más modernos, sigue inmersa en esta dinámica tradicional de la que tampoco es tan fácil zafarse. Ella entiende los beneficios de ser este tipo de mujer y también creo que las mujeres a veces nos quedamos en una posición muy cómoda para no pronunciarnos, para no tomar decisiones que a lo mejor van a ser difíciles, sino que es como más cómodo quedarte como espectadora. Sin embargo, pues a Lucía le va a pasar eso, ¿no? Ella le tiene este acontecimiento terrible en su vida y tiene que decidir qué hace, si sigue como espectadora o si va a hacer, o si va a accionar, si va a ser como la protagonista de su propia vida, en vez de quedarse en la comodidad que hasta entonces ha conocido. Cecilia, la madre respetada, la suegra pues temida hasta en cierto momento, la esposa abnegada, ella llega un momento que desconoce a su hijo y se dice para Ujú. ella misma, ¿quién era ese hombre ahora? Yo solía conocerlo cuando era pequeño, pero ahora ahí estaba tan adulto, tan sonriente, tan seguro de sí mismo, tan dueño del mundo, tan familiar, tan extraño y tan desconocido. ¿En qué momento se pierde Cecilia todo lo que es su hijo Federico? Aunque tenían mucho dinero, para ella ya como que sentía que era un desconocido, ¿no? Ujú. Me parece que dentro de la novela hay como una reflexión de la maternidad desde distintos puntos de vista, sobre todo a la tercera personaje, a Mimi y a Ujú. Lucía. Lucía siempre está reflexionando, sobre todo porque Lucía está en una edad, ella está llegando ya a los 60 años, los hijos como que ya se van de su casa, tiene este síndrome del nido vacío y se está replanteando su vida, está revisando lo que fue su vida y en efecto se da cuenta de que todo lo que es una mujer muy acostumbrada al control, es excesivamente controladora, y se da cuenta que ahora su hijo, que ha sido prácticamente su títere siempre, Ujú. pues ya es alguien que digamos vuela con sus propias alas y ella lo desconoce. Ahí se da cuenta de que ella realmente ha dejado de conocerlo en algún momento perdón, Cecilia dice que los hijos mueren un poco cada día porque cada día se transforman y me parece que bueno, las que somos madres, eso sucede, ¿no? Tus hijos van actualizando la edad y a veces dices, híjole, ya este niño de 10 años es tan diferente al niño de 2 años. Es más, ni siquiera me acuerdo de aquel niño de 2 años. Yo intento recordar a mis hijos de bebés y me cuesta mucho trabajo porque los hijos cada día pues van creciendo y van convirtiéndose en otras personas. Entonces, un poco por ahí va la reflexión de Cecilia y también porque ella empieza a ver los abismos dentro del espíritu de su hijo. Se da Ujú. cuenta de que su hijo también tiene esas sombras que ella
le cuesta mucho reconocer como esta persona de la alta sociedad que vive para las apariencias, que no reconoce ni para sí misma que las cosas están mal. Y empieza a ver que su hijo quizás tiene un lado oscuro que ella no había visto antes, por eso ella dice que es tan desconocido, ¿no? Hay una parte en la novela, justo antes de casi casarse, donde Lucía está esperando en el restaurante a Federico. Y ella sabe que es el centro de atención de todas las personas por el apellido de esa familia tan poderosa, ¿no? Y ella Ujú, dice, desde que había iniciado la relación, sentía una necesidad imperiosa de cumplir con las expectativas de belleza y apariencia que su novio le demandaba, y que no siempre estaba segura de poder cumplir. Más que el anillo de compromiso, le había dado un regalo valioso que antes nadie le había dado, este sentido de pertenencia a algo. También es algo muy ujú. fuerte. Fíjate que en provincia esto es algo muy importante, la cuestión de pertenecer. Por supuesto que la pertenencia es algo importante en cualquier lugar, en cualquier estrato social. Siempre nuestra identidad también se construye con base en cierto tipo de pertenencia. Pero, la cuestión es que en provincia está muy marcada la pertenencia a la clase social alta. De hecho, Ujú, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, muchos extranjeros, San Luis Potosí y el Bajío en general, creo que es una región que ha crecido mucho en los últimos años porque un poco se ha descentralizado Ciudad de México y es una región que está cerca, queda hacia camino hacia el norte, en fin, es una región muy conveniente. Entonces ha llegado mucho extranjero y los mismos extranjeros dicen qué difícil es pertenecer aquí. Si no eres de aquí, no perteneces. Es decir, aquí existe todavía lo que dicen como abolengo, ¿no? Que perteneces, pero no por tu posición social, sino por tu apellido. Entonces, la fuerza del apellido es algo, no solo en provincia, en Ciudad de México también conocemos los grandes apellidos y cómo pertenecer a estos apellidos te da muchísimas ventajas, ¿no? Incluso frente a la justicia, hay mucha ujú. impunidad, en fin. Entonces, eso Lucía lo sabe. Lucía sabe que parte de su enamoramiento o de su ilusión tiene que ver con pertenecer a un círculo social que de otra manera no tendría acceso. Solo puede acceder a él mediante el matrimonio. Entonces, por eso se traga muchas cosas y por eso aguanta todas las exigencias que tiene su novio, ¿no? Porque sabe que le ha costado mucho como llegar hasta ese punto y sabe que de otra manera esa movilidad social, digamos, sería inaccesible para ella, lo cual es muy terrible, ¿no? Que una mujer o un hombre solo pueda tener una movilidad social debido a un matrimonio, bueno, pues es la idea clásica de la telenovela mexicana, ¿no? Y esta espera en este restaurante al que iba a llegar Federico, pues se hace eterna y se hace nula, porque Lucía recibe una llamada, va a casa de sus suegros y pues Federico sufre un secuestro, que no vamos a develar más para que el lector lo descubra. Sí. Y en estas investigaciones, en este lapso de días que no sabía nada de Federico, también hay otro personaje muy importante que en cierto punto se cruza su vida con el de Lucía por las investigaciones que están haciendo, de Mimi, la Ujú, policía. Este personaje, me, te voy a destacar lo que yo considero importante de él. ujú, Una mujer policía, pues de 26 años, con su pareja pasajera, entre comillas, Javier. Ella acaba de tener un bebé, pero ella sentía la discriminación. Aquí marcas este tema de la discriminación. Siempre tuve la fantasía, dice unos policías amigos de ella, cuando ella va pasando. Siempre tuve la fantasía de contratar a una stripper vestida de poli. Mimi apretó la mandíbula para no reventarle en la cara de un golpe. Se sentía sola en medio de aquel océano de testosterona, pero si algo había aprendido a lo largo de los años con esos güeyes era que la mejor defensa consistía en el silencio. Otro ujú. episodio también donde ella se sentía eh, como desprotegida, te lo voy a leer. Se lo sabía de memoria. Aquellos que no aceptaban hablar con ella lo harían con Gaudencio con toda certeza. No solo le sucedía con los hombres, también perdía autoridad frente a ciertas mujeres, misma que recobraba cuando su compañero aparecía.
Y otro episodio que narras en la novela fue cuando estaba ella con Javier, porque ella sospechaba algo de su pareja, pero él siempre tornaba un poco violento. Se acercó a ella impotente, alto, furioso. Aprovechó su superioridad física. Mimi retrocedió y por primera vez sintió miedo de él. Bueno, ahorita contamos de Berenice. Pensó en Berenice y en tantas mujeres que habían sido lastimadas por sus parejas, hombres a los que amaban, con quienes dormían y compartían sus cuerpos y otros rincones del alma. Este personaje, como te dije, sufre dos temas: la discriminación por parte de sus compañeros de trabajo y en este caso la violencia por parte de su pareja. Cuéntanos por qué decides tocar estos dos puntos en este personaje de Mimi. Sí, a mí este personaje, bueno, es mi consentido, debo de decirlo. Me parecía importante tocar un personaje que fuera de otro estrato social, muy distinto al de Lucía y a Ujú, Cecilia, porque también, bueno, yo quería retratar estas tres esferas que se viven en México, dentro del contexto. Y sí, es una mujer en realidad que está tocando muchísimos temas, ¿no? Por un lado, eh, la maternidad en solitario, por otro lado, ujú. justamente tener un trabajo dentro de un ambiente tan masculino como es el de la policía y cómo sufre esta discriminación y cómo tiene que callarse, porque a veces se nos olvida que todos estos movimientos de liberación femenina, que son, por supuesto, muy valiosos, pero no son para todas. No todas pueden darse el lujo, no todas las mujeres pueden darse el lujo de hablar, de gritar, de denunciar. De hecho, yo diría que la mayoría de mujeres no puede darse ese lujo, porque no hay gente que no puede darse el lujo de perder un trabajo, de quedarse en la calle sola con los hijos, en fin, ¿no? Hay una serie de condiciones que no permiten que toda mujer se libere. Entonces, esa es la situación de Mimi. Y por otro lado, Mimi, pues sí, tiene una relación muy tóxica con el papá de su hija y no puede Ujú. salir de ella, no puede salir de ella, como son todas las relaciones de dependencia o de codependencia, ¿no? Que no es tan fácil dejarla y cuesta mucho como alguien externo entender por qué una persona recae, recae, recae dentro de una relación así de nociva. Entonces, bueno, esta mujer se enfrenta a todo un ambiente que está en contra de ella, ¿no? A un ambiente adverso y sin embargo ella es muy echada para adelante, tiene a su hija y también toma una serie de decisiones por ella. Es una mujer que también encuentra la manera de salir adelante y sí, muy echada para adelante, ¿no? Como decimos acá. También otra parte importante de la novela fue que Mimi tenía una mejor amiga, Berenice, pero que tampoco la conocía muy bien. Se contaban hasta el cierto punto lo que ellas querían decirse, ¿no? Berenice Lagos es reportera de Querétaro Subterráneo y va ahí como que ese espíritu aventurero reporteril descubriendo cosas que le decían: no te metas a eso porque vas a terminar mal, y pues termina mal en la novela, que también es parte importante de la trama. Cuéntanos de este Ujú. personaje, por qué lo decides también ingresar y pues no, que haya terminado como terminó en la novela. Claro, pues con el personaje de Berenice yo quería tocar dos temas muy dolorosos para el país, que son el feminicidio y el asesinato a periodistas. Entonces, esta mujer es ambas y en efecto es la mejor amiga de Mimi. Y como tú bien dices, se cuentan hasta cierto punto o se conocen hasta cierto punto, porque a veces quienes creemos que nos conocen mejor son los que peor nos conocen y al revés. Entonces, pues sí, Berenice es uno de los grandes, aunque no aparece, porque pues fue asesinada, es uno de los grandes goznes de esta novela y es un personaje muy importante y es justamente lo que va a llevar a Mimi a transformarse y a cruzarse con la vida de Lucía y de Cecilia. Ujú, ujú. También vemos este matrimonio entre comillas ejemplar de Cecilia y Gonzalo. Pero ¿qué Ujú. pasa cuando después de un mes de buscar a su hijo, de saber qué pasó con él, explotan porque no Sí, querían que se llevara esto a la policía? Entonces, este matrimonio que entre comillas parecía
perfecto se va desquebrajando por esta situación del secuestro del hijo. Cuéntanos un poco de ellos. Bueno, la desaparición es un evento, y así lo digo en la novela, que no solamente rompe al que lo sufre, sino que rompe a la familia entera y a todos los que lo rodean. Conocemos historias de familias que se han desintegrado después de un evento así. Supongo que puede pasar lo contrario también. Supongo que un evento así o te une o te destruye como familia, como comunidad. Y creo que es lo que le pasa a la familia Sánchez Anguiano, que cuando ocurre esto, que además es una realidad, y los mismos personajes lo dicen, es una realidad que le sucede a los otros, a gente de otra clase. Ellos se sienten protegidos por su clase, creen que el dinero los protege y al final esa burbuja se rompe, se dan cuenta que ni su posición social, ni su religión, nada los protege contra esta realidad del país tan terrible y eso es lo que termina por desbaratarlos. Entonces, pues sí, no saben qué hacer y su misma relación pues se pone en duda, ¿no? O sea, creo que los dos personajes por separado se replantean quiénes han sido hasta entonces frente a un evento tan violento como es la desaparición. Pues una vida de mentiras, para ya no spoilear más a nuestros escuchas, es una novela que te atrapa desde el principio y se te vuelve adictiva estar leyendo, además con este trama pues de novela negra, ¿no? Eh, ¿Qué le quisieras decir a nuestros lectores para que se acerquen a una vida de mentiras? Pues yo creo que la novela negra, que es el género de Una vida de mentiras, es un género muy interesante. Yo como lectora, la verdad es que me acerqué, cuando estuve escribiendo esta novela y un poco antes, estuve leyendo muchísima novela negra de todas las autores de todas las nacionalidades y me parece un género tan rico. Entonces creo que Una vida de mentiras, aunque es una novela larga de más de 400 páginas, me parece que tiene una lectura bastante dinámica por un lado y por otro lado explora temas que como mexicanos nos importan, que como mujeres nos importan, como hombres nos importan y creo que es un buen espacio y un buen momento para reflexionar acerca de quiénes somos por medio de estos tres personajes que se van desarrollando ante nuestros ojos. Entonces, me encantaría que lo leyeran y que me contactaran por mis redes para contarme cómo les fue. Compártenos, Nuria, por favor, tus redes sociales. Claro, estoy como Nuria Kaiser, tanto en Twitter como en Instagram. Pues Nuria, yo agradezco muchísimo tu tiempo para esta entrevista. ¿Te gustaría agregar algo más? No, te agradezco muchísimo tu mirada tan aguda sobre mi novela y pues nada, gracias por el espacio y ojalá nos volvamos a encontrar muy pronto.